Perfecto. Esperamos un ratito y luego comenzamos. Tuvieron el viernes, tuvieron clase ya, ¿no? ¿Puede ser la primera clase virtual con el doctor Verdi? Bien, que Sí. empezaron a mirar, ver medidas cautelares, ¿no? Sí, Bien. ¿Saben en total más o menos cuántos fueron los que quedaron? no, la verdad que ni idea. No, más o menos, no. No, no, yo para saber Porque nos si. ha dicho Verdi que Verdi nos dijo que varios no se han presentado al recuperatorio, va ninguno, solo una sola chica. Así que si se sabe cuántos fueron al recuperatorio, más o menos una sola, Ah, seguramente. por eso. Bien, bien. Bueno, no, pero ya estaríamos por lo menos. Veo que ahí somos 20, así que más o menos debemos estar en la cantidad de alumnos como para ya poder arrancar. El horario sí ya son las 3 y algo, así que estamos bien. Bueno, Ujú. nosotros vamos a abordar, espere que encuentre el programa. No, no lo dejé arriba, pero un segundito. Sí, sí. Vamos a empezar a ver, el examen quedó para el 27 de julio, ¿no? Parcial, puede ser. Sí, por ahora sí, Bien, eso es lo que supuestamente se ha sí. avisado ahora. Bien. Sí. Bueno, vamos a arrancar entonces con la orilla 15, con proceso ejecutivo. Orilla 15, proceso ejecutivo, demanda ejecutiva. Bueno, en principio voy a tratar de, es un tema medio largo, toda esta bolilla, pero voy a tratar de ser lo más, después igual no obstante ello, todas estas clases en las cuales están elaboradas de una manera muy particular, atentos a las circunstancias por las cuales estamos atravesando, y, y se está haciendo unos trabajos para que ustedes puedan utilizar como material de estudio, donde se tratan de hacer citas, aparte de las consideraciones que efectúa cada docente, se hacen citas doctrinarias y jurisprudenciales, tratando de que en cierta medida puedan tener de manera mayormente, por así decir, acabada los elementos necesarios como para abordar el estudio de cada borilla o unidad temática en particular. Ello no exime, obviamente, de que ustedes recurran a las bibliografías que son las que están este, aconsejadas en el programa de estudio, pero bueno, son elementos que tienen gran ayuda y utilidad para ustedes, seguramente. En cuanto al primer punto que dice demanda ejecutiva, en general, lo que podemos llegar a decir que cuando lo que se inicia es un proceso de ejecución, la demanda ejecutiva, en términos generales, debe cumplir los requisitos, digamos, establecidos en el artículo 330 de la normativa procedimental, que es la que se refiere a los procesos de conocimiento, ¿no? Pero obviamente que con ciertas particularidades
en lo que a título ejecutivo se refiere. Cuando habla del nombre del domicilio del demandado, el artículo 330, acá tenemos que hablar nombre y domicilio del ejecutante. Perdón, cuando habla del ejecutado sería. Cuando habla del demandante, el nombre y domicilio del demandante es el nombre y domicilio del ejecutante, y cuando habla el nombre y domicilio del demandado es el nombre y domicilio del ejecutante en este tipo de procesos. Eso es lo que varía. Acá se habla de ejecutante, de ejecutado, más que de actor o de demandado, como se habla en los procesos típicos o procesos de conocimiento. Después, cuando dice que el artículo 330 que se debe consignar la cosa demandada, designándola con la mayor exactitud posible, acá lo que se tiene que hacer es, digamos, precisar y decir que se interpone demanda ejecutiva contra X persona, contra Juan Carlos López, por así decirlo, con domicilio real en calle tal de la ciudad de Mar del Plata, solicitando que oportunamente en el estadio procesal oportuno se dicte sentencia, condenándoselo al pago de la suma reclamada, de la suma dineraria reclamada, más los intereses, gastos y costas del proceso. Eso más o menos lo cual constituye cuando ustedes tienen que referenciar la cosa demandada. O sea, la cosa demandada es la obligación dineraria que va a emerger de un título, y ustedes tienen que pedir que se condene a esa persona al pago de esa suma, del capital histórico, por así decir, más los intereses, gastos del proceso. Eso es en cuanto a lo que se refiere a la cosa demandada, designándola con exactitud. En cuanto a los hechos, bueno, acá es donde podemos advertir la mayor, por así decir, diferencia entre los procesos de conocimientos y el proceso de ejecutivo. Entonces, cuando plantean un proceso de conocimiento, tienen que hacer un relato pormenorizado de todos aquellos hechos o antecedentes en los cuales ustedes sustentan una determinada pretensión, haciendo todo un relato de cómo acaecieron, cómo sucedieron, porque va a ser, digamos, esa plataforma fáctica. Todos esos hechos que ustedes exponen van a ser los que después deben ser objeto de prueba y finalmente de calificación jurídica por parte del juez a la hora de sentenciar, y acreditados los mismos y su apoyatura jurídica en las normas que lo gobiernan, va a llevar al dictado de una sentencia eventualmente favorable o desfavorable. Bueno, pero acá, como yo les dije, en el marco, si voy muy rápido, bajo un poquito el acelerador, voy muy rápido. Con confianza, ¿eh? ¿Va entendiéndose todo lo que voy diciendo? ¿Sí? Por lo menos, si no están con la cámara, háganme con la... un poquito la conexión. O capaz fue Bien. a mí, no sé. Bien. Sí se entiende, veo que dicen sí, doctor. Bueno, veo que va perfecto, me van diciendo todos. Bueno, acá, en cuanto a los hechos, es lo que mayor diferencia hay entre lo que es un proceso ejecutivo o de ejecución con un proceso de conocimiento propiamente dicho. ¿Y por qué? Porque todo este relato que yo le vengo manifestando de los hechos que se hacen en el marco de un proceso de conocimiento, acá los hechos en el marco del proceso ejecutivo no tienen, digamos, asidero alguno, no cabe hacer un relato de los hechos. Acá los hechos son sustituidos por el título ejecutivo. ¿Bien? O sea, se sustituye todo el relato de los hechos por la referencia al título ejecutivo que ustedes traen a juicio para ejecutar. Incluso ustedes tampoco no tienen por qué hacer una referencia y un relato de por qué se suscribió ese título ejecutivo, cuál fue la causa, cuál fue el origen, cuál fue el antecedente. No, para nada. Ustedes simplemente tienen que decir que tienen un título ejecutivo, el cual se encuentra dentro de las previsiones del artículo 521,
522 de la manda ritual, o sea, del Código de Procedimientos, o en alguna otra ley especial, como por ejemplo el pagaré o el cheque. Ustedes, con solo hecho de decir eso, de que se trata de alguno dentro de los supuestos contemplados en el artículo 521, 522 o en una ley especial, y que a su vez ese título reúne los presupuestos y condiciones del 518, o sea que se llama, o que estamos en presencia, mejor dicho, no que se llama, sino que estamos en presencia de una obligación dineraria, de dar suma de dinero, ¿no es cierto?, líquida, fácilmente liquidable y exigible. En ese caso ya habilita a proceder ejecutivamente. Es decir, que la fundamental diferencia que existe acá con el proceso común es que acá no hay relato de los hechos. O sea, ustedes no tienen por qué explicar por qué el título que pretenden ejecutar, por qué se firmó o qué no se firmó. Simplemente acompañar el título, que reúne obviamente las condiciones que ya les dijimos de ejecutabilidad, en cuanto al 500 que se encuentra dentro de los títulos previstos en la normativa del 521 o 522 o en alguna ley especial, y que reúnan los presupuestos del 518. Y con eso ya basta. No tiene que hacer ningún tipo más de relato ni nada que se les ocurra con respecto a los hechos. Porque no tiene sentido. Acá ustedes lo que deben saber que en el marco de la causa, de un proceso ejecutivo, lo que está vedado es discutir la causa de la obligación, ¿no? Entonces, no hace, aparte ustedes mismos, en ese caso, si son los actores y se meten a desarrollar eso, puede traer a la postre que darle posibilidad a la otra parte de que introduzca, que el juez eventualmente habilite algún tipo de discusión causal, que eso lo que va a hacer es desnaturalizar el juicio ejecutivo, que lo que se persigue en un juicio ejecutivo es un cobro expedito, rápido, del crédito, y lo van a transformar en un proceso ordinario, o sea, lo van a ordinarizar con el consabido, digamos, tiempo que conlleva la tramitación de ese tipo de procesos. En decir, lo único que tiene que decir es que se posee un documento pagaré, que está suscrito por el ejecutado, en el cual consta un crédito dinerario, líquido y exigible, de plazo vencido, por ende, y nada más. También pueden hacer referencia a la tasa de interés que eventualmente hubieran pactado, eso sí lo pueden hacer como referencia, y obviamente que lo pueden y deben reclamarla, la tasa de interés, eventualmente. Y bueno, después ya pasamos directamente a la cápite que podemos decir dentro de lo que es la demanda de la prueba. Acá la prueba, ustedes lo que tienen que decir es que simplemente acompañan tal título ejecutivo, que acompaño al presente, el pagaré suscripto por el deudor en fecha tal y tal, si eventualmente hubo algún tipo de intimación extrajudicial, si hubo algún reclamo extrajudicial, llámese por carta de documento, por requerimiento notarial, o por la forma que eventualmente fuere, y con eso basta. No tienen que ofrecer ningún otro tipo de prueba, porque tienen, en principio, el título ejecutivo que se trae al proceso tiene que ser autosuficiente, o sea, se debe autoabastecer. Y a su vez también, ¿por qué? Porque ustedes no tienen que ofrecer prueba supletoria, esto sépanlo bien, no tienen que ofrecer prueba supletoria para el supuesto de que la parte contraria desconozca, digamos, o plantea algún tipo de cuestión respecto al título. ¿Por qué? Porque conforme lo arreglado por el artículo 547 de la manda ritual, o sea, del Código de Procedimientos, se encuentra en cabeza del demandado la carga de la prueba de los hechos en los cuales sustente su defensa o excepciones. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes no tienen que ofrecer prueba supletoria en el marco del juicio ejecutivo frente al supuesto de que se desconozca la firma del ejecutado. Si el ejecutado
desconoce la firma que a él se le atribuye en ese documento, por ejemplo, es él quien tiene que ofrecer el material probatorio adecuado, en este caso sería una pericia caligráfica, en pos de que su defensa, que su excepción pueda llegar a tener acogida en caso de que el perito calígrafo actuante determine de que la firma no es de su autoría. Por lo tanto, reiterando, lo único que tienen que hacer en el acápite de prueba es acompañar, decir que acompañan el documento y si existió algún tipo de intimación extrajudicial previa, eso sería lo único que podrían decir como prueba. No tienen que ofrecer ninguna prueba subsidiaria, solo que, como les dije, que en quien se encuentra en cabeza de realizar y ofrecer el material de prueba para sustentar cualquier tipo de defensa o excepción, es el propio ejecutado a tenor de lo relado por el 547. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Está claro? Sí, perfecto. Bien. ¿Entienden acá? Ustedes hacen en un proceso de conocimiento clásico, en un ordinario o en un sumario que, bueno, a algunos se ofrece toda la prueba con los escritos constitutivos y otros dentro de los 10 días, como es el ordinario, de quedar firme el auto de apertura a prueba. Ahí se ofrece documental, testimonial, las periciales, las informativas, las testimoniales, bueno, se ofrece todo tipo de prueba. Acá, en el marco del proceso ejecutivo, no se ofrece ninguna, o sea, el ejecutante basta simplemente con traer el título que se tiene que autoabastecer y no tiene que ofrecer ninguna prueba en principio supletoria. Solo podríamos decir que se le impone desarrollar un acápite donde en la prueba documental refiere técnicamente cuál es el título que trae y si trae algún documento de intimación que hizo en forma extrajudicial reclamando ese título. Con eso alcanza. Y recién va a ser el ejecutado, es que si cuestiona algo, el que tiene que ofrecer las pruebas para sustentar sus defensas. ¿Ven cómo es mucho más simple la demanda en el marco de un proceso ejecutivo en cuanto a los hechos se refiere y en cuanto a la prueba también? Después, en cuanto al derecho, ahí es prácticamente lo mismo que en el proceso ordinario. La cita no es obligatoria, pero si se hace cita, generalmente se refieren a los artículos de la manda procedimental, en todo lo que corresponde al título ejecutivo, o eventualmente alguna normativa de fondo, como por ejemplo, si se ejecuta un pagaré, el decreto ley 5965 del 63, que se hace cita de ello, nada más. Después en la parte final, viene la parte final, donde viene, por así decir, la petición, el petitorio, donde simplemente lo que se hace es un resumen de todo lo que con anterioridad se explayó en ese escrito de demanda ejecutiva, listando, por ejemplo, se me tenga por presentado parte, y con domicilio, tenga por presentado parte con el domicilio procesal constituido, se me tenga por cumplido con el pago del bono ley 8480 y del anticipo previsional previsto en la ley 10.268, se tenga por abonado la tasa de justicia en su caso, y también se pide que se libre mandamiento de intimación de pago y embargo y citación para poner excepciones en los términos del 529, que no se ponga no significa que no corresponda, yo le digo generalmente lo que se hace, y después se piden que oportunamente se haga lugar a la demanda ejecutiva enarbolada o impetrada o deducida, y se condena al ejecutado al pago del capital reclamado, como a los intereses, gastos y costas. Esto es lo que es el petitorio. Que esté o no esté, no cambia nada, eso no significa que no, porque es un resumen de todo lo que se vino haciendo anterior. Pero en términos generales, esto es lo que comprende una demanda en el marco de un proceso de ejecución de cualquier naturaleza que ella fuere. Finalmente, viene la firma del letrado, del profesional, que va a estar firmado por él solo y acompañando un poder en el caso de que actúe como apoderado, eso es igual que en los procesos de conocimiento, o la demanda suscripta por el abogado conjuntamente con el del cliente al cual representa, en el caso de que estemos hablando
una pretensión ejecutiva en la cual se hace mediante patrocinio letrado. ¿Bien? Bueno. Un segundito. Voy a borrar esto para acá. Bien. Bueno. Primer punto, por así decir, requisitos de la demanda ejecutiva. No sé si tienen alguna duda. De no ser así y no recibir de ustedes ningún reclamo al respecto, continúo. Bien. En cuanto a la forma, bien. La demanda ejecutiva, al igual que la demanda en un proceso de conocimientos, debe redactarse y realizarse por escrito, pero una vez que se presenta esa demanda ejecutiva, al igual que la demanda en el marco de un proceso de conocimiento, cabe digitalizarla. O sea, hay que digitalizar por un lado la demanda propiamente dicha, la pretensión ejecutiva, y también el título. Hay que digitalizarlo y generalmente lo que se pide en esa demanda escrita es que el título original en cuya virtud se promueve la ejecución, llámese pagaré, demanda por cobro de alquileres, llámese un cheque o lo que fuere, en ese caso lo que se pide es que el instrumento ese original quede reservado en la caja fuerte del juzgado o lo que muchas veces en otro caso se hace y que uno lo hace para mayor seguridad, es que acompañe una copia de ese instrumento original, aparte del original, porque el original es ineludible, siempre acompañarlo en esa presentación escrita, se acompaña una copia en la cual se le pide al señor magistrado actuante que proceda a certificar la copia que del instrumento original se acompaña y se proceda a reintegrar el mismo, o sea, el documento original, para su resguardo por parte del ejecutante. Y haciéndole saber al juez que el mismo será acompañado al expediente ante el primer requerimiento que se formule en tal sentido. De allí que, en resumidas cuentas, caben dos formas, o tres. Una, que se acompañe el documento y que directamente quede glosado el expediente, pero lo que pasa es que puede ser que en este caso, o lo que fuera, bueno, estamos con el expediente digital, pero bueno, en la otra época, cuando estábamos con el expediente en papel, lo que se decía que muchas veces, si el título quedaba y era un pagaré, por ejemplo, que estaba en el expediente, vienen, alguien manotea o se rompe y se extravía, o directamente vienen y sacan el documento pagaré del expediente y se terminó la historia, porque no hay más documento y no hay más forma de dar vuelta y de reclamar esa pretensión ejecutiva. Bien, entonces eso es lo esencial, el resguardo de ese título ejecutivo, porque ahí está la vida y el corazón de la pretensión que ustedes reclaman. Entonces, una es que se quede reservado en el juzgado, en la caja fuerte, o eventualmente se certifique una copia de ese documento original y se reintegre para su resguardo por parte del ejecutante. Esto es lo que yo les aconsejo. Bien, cualquiera de estas dos opciones son en cierta medida válidas. Bien. Después viene en el programa lo que dice, esperen que voy a agarrar un vasito de agua. Bueno, después vienen, me están escuchando, ¿no? Sí. Sí, sí, profe. Ok. Bien. Después viene el examen del título. Yo quiero, chicos, que si alguno
hasta por esta modalidad todavía les es más fácil, porque por ahí en modo presencial a veces les da vergüenza o lo que fuera. Acá estamos en pija remota. Para mí exactamente lo mismo, pero lo que les quiero decir, si tienen alguna duda, yo les pido que me pidan directamente, entran, me pide doctor una pregunta, me cortan y ahí vemos cómo la canalizamos. Pero no se vayan quedando con ninguna duda. Para eso son las clases. Bien, después viene el examen del título. Bien, el artículo 529 del Código de Procedimientos establece como primer acto del proceso ejecutivo que el juez debe examinar si el título trae aparejada ejecución. Es decir, lo que va a examinar, independientemente de lo que diga el ejecutante en su demanda ejecutiva, es si este título reúne o se encuentra dentro de los supuestos contemplados en el artículo 521 y 522 del Código Procedimental. De modo que si carece o no se encuentra dentro de ninguno de esos títulos que habilita la vía ejecutiva o ninguna disposición especial, el juez, sin más, corresponde en forma oficiosa que rechace la ejecución. Es decir, no que espere a que el demandado se lo diga, sino que ya directamente de oficio rechace la ejecución. No obstante ello, esta no es la única oportunidad en la cual el juez se va, digamos, o a tener esa obligación de, digamos, de examinar el título, sino que también lo habrá de hacer al momento del dictado de la sentencia, ya sea porque el ejecutado opuso excepciones y le advirtió al juzgador, o sea, al juez, las determinadas deficiencias que tenía el título, o cuando al momento de dictar sentencia realiza un nuevo examen y recién ahí advierte de que el título con el cual se pretendía o se pretendió enarbolar la ejecución no era ninguno de los contemplados en el artículo 521 o 522 del Código de Procedimiento o en alguna ley especial, y por lo tanto también en ese estadio, y como bien lo señala el autor Donato, acá no opera el principio de preclusión. ¿Qué quiere decir? El examen que realiza el juez a la hora, en la etapa del 529, o sea, cuando ustedes presentan la demanda ejecutiva y el juez prima facie advierte de que el título reúne las condiciones para proceder ejecutivamente y dicta y ordena librar el mandamiento, y después se presenta el demandado y opone excepciones, o eventualmente, aunque éste no las oponga, y el juez tiene que dictar sentencia ante el pedido del acreedor, y recién ahí, en otra nueva oportunidad, advierte en esta nueva oportunidad de que no es ninguno de los contemplados en el 521 o 522, o que eventualmente estamos frente a la ausencia de algún presupuesto procesal, por ejemplo, frente al supuesto de incapacidad de las partes, o que el juez no es competente por razón de digamos, digamos que no es competente por razón de la materia o del valor o del grado, porque la competencia territorial es prorrogable. Pero si recién ahí advierte que no es competente por razón de la materia, del valor o del grado, o que falta alguna supuesto de capacidad de las partes, por constituir los mismos presupuestos procesales, también ahí corresponde que desestime y que rechace llevar adelante la ejecución, o sea, que desestime la pretensión ejecutiva. En conclusión, lo que quiero que les quede bien en claro que existen, por así decir, dos oportunidades para que el magistrado actuante en el marco de ese proceso de ejecución se pueda expedir sobre ese título. Es decir, por un lado, en la oportunidad del 529, cuando él debe, ante un examen así preliminar del título, advierte o no llegó a advertir, por ejemplo, de que no era ninguno de los enumerados en el Código de Procedimientos o en una ley especial y habilitó librar un mandamiento, al momento de dictar sentencia, si advierte que eso se le había pasado, puede nuevamente proceder no solo ante un planteo del demandado, sino en forma oficiosa, sino que debe desestimar
desestimar la ejecución. Porque acá, como les dije, no opera el principio de preclusión en lo que a este punto refiere. Bien. Recibe el título, recibe la demanda, la pretensión ejecutiva, ve que el título en principio se encuentran reunidos dentro del 521 o 522. A partir de allí, ¿qué hace el magistrado actuante? Va a ordenar librar un mandamiento de intimación de pago, y citación para oponer excepciones y a efectos de que el demandado también constituya eventualmente domicilio dentro del radio del juzgado. Ese mandamiento que va a ordenar el juez se va a diligenciar en el domicilio del demandado. ¿Y cómo es? Como bien dice el maestro Palacios, esto constituye una orden que le da al magistrado actuante, al señor oficial de justicia, a efectos de que este oficial de justicia se constituya en el domicilio del ejecutado. Acá no se habla de demandado ni de accionado, se habla técnicamente de ejecutado, y en su caso en el actor se lo sustituye por ejecutante, a efectos de que se realice un acto de intimación. En dicho acto intimación, lo que va a hacer el oficial de justicia es intimar de pago al deudor. Si el deudor está presente en el acto de la intimación, va a realizar ese requerimiento con el mismo deudor. Si no estuviera el deudor presente, la diligencia se va a cumplimentar igual. Acá no hay el aviso del 338 en lo que respecta a la demanda en el proceso de conocimiento. Entonces la intimación se va a realizar igual, aún en ausencia del deudor, siempre y cuando sepan ustedes de que la persona que lo recibe o que lo atiende indique de que el ejecutado se domicilia allí. ¿Bien? Si la persona que recibe y atiende al oficial de justicia señala o indica de que ahí no es el domicilio del ejecutado, que lo desconoce, él no puede proceder a llevar a cabo la intimación de pago. En ese caso, cabe y corresponde de que devuelva el mandamiento al juez. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace? Ordena limar un mandamiento de intimación de pago, embargo y citación para poner excepciones. Lo que deben saber ustedes, que este mandamiento que dice el juzgado, dice, se libra mandamiento de intimación de pago, embargo y citación para poner excepciones. No necesariamente este acto de intimación que se realiza a través de un mandamiento, no necesariamente se va a llevar a cabo en el mismo acto un embargo. ¿Y por qué? Porque acá está toda una cuestión, es si, digamos, el embargo reviste el carácter de esencial o no, en el marco de esta etapa de lo que es la intimación. Ustedes pueden saber que cuando promueven la demanda ejecutiva, pueden haber dicho o haber obviado el pedido de embargo. Y eso no constituye óbice ni obstáculo a que el proceso ejecutivo siga su curso. Es decir, ustedes piden mandamiento de intimación, y la intimación de pago ya importa la citación para poner excepciones. Es decir, yo intimo de pago, y el hecho de que yo intimo de pago al deudor, en el mismo acto el deudor queda, digamos, en posibilidad de formular y presentar defensas u excepciones frente al título que se pretende ejecutar en su contra. Bien. ¿Qué pasa si, digamos, en el momento de la intimación de pago, el deudor paga? En ese caso, si paga la suma que está consignada en el mandamiento, más una suma que el juez al momento de dictar el primer despacho, acá recuerden y sépanlo bien, no hay un traslado de la demanda, sino que una vez que el juez examina el título, lo primero que va a hacer en su despacho inicial es ordenar librar un mandamiento de intimación de pago. No hay traslado de la demanda, directamente un acto intimidatorio hacia el demandado. Bueno, en este supuesto, cuando se lleva a cabo esta diligencia, si el ejecutado, al momento de que es intimado, paga la suma que le has reclamado, o sea, el capital consignado en la pretensión ejecutiva, en el título,
más la suma que presupuestó el juez para responder a intereses, gastos y costas, el oficial de justicia debe recibir ese dinero y proceder a depositarlo en una cuenta judicial a la orden y a cuenta de ese expediente y de ese juez y magistrado actuante. Bien, ahora, ¿qué pasa si el demandado no paga, o es renuente, o directamente no está presente? Bueno, en ese caso, si el oficial de justicia está acompañado por el abogado del acreedor debe proceder a denunciar bienes suficientes como para cubrir el crédito reclamado en el marco de ese proceso ejecutivo, más la suma presupuestada por el juez. Es decir, pónganle bienes que si se ejecuta un pagaré por 20.000 pesos y se presupuestaron para gastos 6.000, entonces el abogado va más o menos a pedir embargo sobre bienes que existen en la casa para garantizar el pago de esa suma, o sea, 26.000 pesos. Se anotan en el mandamiento, se toma nota y se identifican todos los bienes que fueron denunciados por el abogado, y acto seguido se procede a la devolución del mandamiento al juzgado, con el resultado de la diligencia. Pero puede pasar que esa diligencia de embargo no se lleve a cabo, puede pasar directamente porque el abogado no concurrió. Si el abogado no concurre, el oficial de justicia no procede a trabar embargo, él en forma oficiosa, por así decirlo, simplemente cumple con el acto de intimación. Puede ser, o lo que comúnmente ocurre en la mayoría de los casos, es que cuando se promueve la ejecución, uno ya tiene conocimiento de la existencia de algún bien de naturaleza registral, llámese inmueble o mueble, y en lo cual, por una cuestión de mayor seguridad y obviamente de mayor efectividad, lo que se pide es un embargo sobre dicho bien. Entonces, ese embargo ya se trabó quizás con anterioridad al acto de intimación de pago, y después corresponde a noticiarlo al ejecutado dentro del plazo de 3 días de haberse efectivizado, pero corresponde notificarlo mediante cédula. Pero con esto lo que yo les quiero llevar y nuevamente explicar es que no es un acto esencial el embargo, cumplimentar un embargo en esta etapa del proceso. Si después va a resultar indispensable el embargo, ¿en qué momento y en qué estadio? En el momento de cuando ejecutemos la sentencia de remate, en caso de tener una sentencia de trance y remate favorable. ¿Por qué? Porque ¿qué vamos a ejecutoriar una sentencia de trance y remate si no tenemos bienes para ejecutar, bienes como para realizar y cobrar el crédito? Ahí recién se torna indispensable. Pero en esta etapa de la ejecución no resulta indispensable. Basta que se lleve a cabo la intimación de pago, y esta intimación de pago va a importar la citación para que el demandado se presente a oponer excepciones y constituya domicilio. ¿Qué va a pasar? Puede ser que no se presente y no es una carga que tiene, no es una obligación. Lo mismo que contestar la demanda, ustedes saben que es una carga procedimental, no es una obligación. Bueno, excepcionar, que también es un mecanismo de defensa, nada más que es en el marco de un proceso ejecutivo, también es una carga. Si no pone excepciones y después el juez considera que es un título que trae pareja de ejecución y que reúne los requisitos del 518 de la manda procedimental, es decir, que estamos frente a una deuda dineraria, de dinero, líquida o fácilmente liquidable y exigible, en ese caso va a dictar sentencia de trance y remate y va a ordenar llevar adelante la ejecución. Bien. A ver si me queda algo más que diligenciamiento del mandamiento. Bueno, y la traba del embargo, en el caso de que se trabara un embargo en el registro de la propiedad, porque no se hace a través del mandamiento, sino a través de un bien inmueble o de un bien mueble, por ejemplo, un automotor, una aeronave o una embarcación, eso se hace a través de oficio que se libra y se diligencia ante los registros respectivos. Bien, la cautelar se traba igual. Pero
por eso le digo, ustedes pueden obviamente postergar la traba o la efectivización de la medida cautelar para el momento de ejecutoriar la sentencia de trance y remate, para el momento de llevarla, de hacerla efectiva. Ahí sí necesariamente se impone la traba del embargo, porque si no, no hay sentencia de trance y remate que llevar adelante, ¿bien? Pero no en este estadio del proceso. Lo que pasa es que generalmente, ¿qué es lo que se hace? ¿Por qué se hace? Lo que primero trata de hacer uno es trabar una medida cautelar, porque lo que busca es que todo proceso, desde el momento de que se inicia hasta que termina, lleva un tiempo. Y lo que se busca es que en ese interín, el demandado, o en este caso el ejecutado, no realice actos sobre sus bienes que importan ya sea la disminución de la garantía o eventualmente su total desaparición. Por ejemplo, tenía bienes en su patrimonio, los transfirió, los vendió, los ocultó, o lo que fuera. Entonces, el día de mañana, ustedes llegan a una sentencia que le es favorable, pero que en los hechos se transforma de cumplimiento ilusorio. ¿Por qué? Y porque ya no la pueden ejecutar. Tiene una sentencia, lo que se dice, vengo, pum, la colgué en un cuadro, pero no la puede. Entonces, lo que siempre ustedes tienen que tratar de hacer, esto es, no porque lo diga el código, sino que porque es un consejo, es que trabar desde el inicio, máximo en el marco de un proceso ejecutivo, donde ustedes, cuando traban una medida cautelar, no tienen que cumplir con los recaudos que es la verosimilitud del derecho, el fumus bonis iuris, el periculum in mora y la contracautela, que es lo que se exige en el marco de cualquier medida cautelar en un proceso de conocimiento. Acá, por el solo hecho de presentar un título ejecutivo, ya la ley los autoriza a que ustedes traban un embargo. Y fíjense hasta qué punto, que acá el embargo que se traba en el marco de un proceso ejecutivo se llama embargo ejecutivo, que a raíz del dictado después de una sentencia de trance y remate, se transforma en ejecutorio. En cambio, en un proceso de conocimiento, lo que primero se traba, cuando se trama el embargo, es de naturaleza preventiva. ¿Bien? Bueno. Traba del embargo. Bien. Bueno, también está el tema de, antes de saltar, el tema de la figura del depositario, que está prevista y arreglada en el artículo 535 de la manda ritual. ¿Qué quiere decir? Que el oficial que lleva a cabo la diligencia tiene a su cargo el diligenciamiento del mandamiento de embargo, y cuando traba esa medida sobre bienes muebles, ¿qué va a hacer con los bienes? Traba un embargo sobre los bienes. En principio lo que hace, si es conveniente, puede dejar los bienes en resguardo o en carácter de depositario del propio ejecutado. Se quedan en el domicilio del deudor. Eso es lo que generalmente se hace. Salvo que la medida de embargo venga complementada con otra medida de naturaleza cautelar, que es el secuestro. O sea, que se pida en el mismo acto de efectivizarse la medida cautelar el secuestro, en cuyo caso no solo se embargan o se embarga el bien o los bienes, sino que a su vez en el mismo acto se procede al secuestro de los bienes y se designa como depositario, ya sea a un tercero o al acreedor. En definitiva, lo que el juez después resuelva en base al informe que presente el señor oficial de justicia o lo que hubiera dispuesto a la hora de librar el mandamiento. ¿Está? O sea que en principio los bienes pueden quedar en domicilio del propio embargado, pero a veces es inconveniente. Ustedes supónganse, hay veces, como por ejemplo pasa con el tema de un automotor. Yo voy y embargo un automotor. En realidad un automotor, por ahí, lo más lógico es que ustedes hagan un embargo a través del registro de la propiedad inmueble, porque eso es lo que va, el registro de la propiedad automotor, porque eso es lo que les va a permitir el tema de que esa medida después resulte oponible frente a terceros, y es la forma, digamos, real y lógica de efectivizarla. Pero pónganse que llevaron al acto de diligencia y cuando llegaron se encontraron de que estaba un automotor ahí, en el domicilio. Y el demandado les reconoce que es de él. Bueno, pueden pedir el embargo sobre ese automotor, no obstante lo cual después tienen que canalizar un oficio al registro respectivo para su anotación en su anotación registral. Pero ¿qué pasa? Un automotor, como ustedes saben, está expuesto a ¿qué? Expuesto a choques, expuesto a que lo roben,
expuestos a deterioro, a lo que fuera. Entonces, ¿y qué puede pasar también? Incluso que no tenga seguro. Entonces, muchas veces para un mayor resguardo de esa garantía, lo que se pide como medida complementaria es que, aparte del embargo, se lleve a cabo el secuestro de ese bien. Entonces, en ese caso, se le saca el bien al ejecutado y queda en poder muchas veces, generalmente, del acreedor a quien se lo designa como depositario. Bien, esto es la figura del depositario. Bien, la del embargo, diligenciamiento del mandamiento. Y después vamos a ver el tema, ahora vamos a ver el tema de la ampliación de demanda. Perdón, Sergio, ¿ya hablaste de todos los títulos? No, o sea que de todos los títulos que traen aparejada ejecución, de 521 y 500. 521. No, todavía no hablé. Ah, bien, bien. Hola José, no sabía que estabas ahí. ¿Cómo estás? Sí, bien, buenas tardes. No quería molestar. Bien, bien. Los títulos ejecutivos yo se los dije, o sea, se los dije en el buen sentido, que son los que están enumerados en el 521 o en el 522 de la manda, o en una ley, o en la ley especial. Ya yo lo que le dije, por ejemplo, en el caso de del decreto reglamentario 5963, que es el que establece, por ejemplo, el pagaré, o los títulos que están ejecutivos y que están enumerados en la manda ritual, tienen los del 521, que son el instrumento público presentado en forma, el instrumento privado suscripto por el obligado, ya sea reconocido judicialmente, o cuya firma estuviera abonada, certificada por notario público, la confesión de deuda líquida y exigible presentada ante juez competente, prestada, mejor dicho, ante juez competente, para entender la cuenta aprobada o reconocida como consecuencia del procedimiento establecido en el 523, la letra de cambio, pagaré, cheque o vale, la constancia de saldo deudor de cuenta corriente bancaria, el crédito por alquileres o arrendamientos, y los demás títulos que dice la ley que tuvieran fuerza ejecutiva y que no estén sujetos a un procedimiento especial. Y después en el 522, que tienen el crédito por expensas. Esos son los títulos que están enumerados en la manda ritual. Bien, cuando ustedes promueven cualquiera de estos títulos ejecutivos, puede pasar que ustedes vieron que a la hora de, cuando viene un proceso de conocimiento, seguramente vieron la posibilidad que tiene el actor de ampliar, modificar o transformar su demanda. Bien. A tenor de lo reglado por el artículo 331 de la manda procedimental, hasta tanto la demanda no fuere notificada, se dice que el actor es dueño de su acción, es dueño de su pretensión y puede hacerlo lo que quiera con ello. Puede ampliarla, modificarla, en todo o en parte, totalmente, cambiar el objeto reclamado, puede hacer lo que quiera y no existe ningún tipo de conformidad, ni ningún tipo de notificación, ni nada. Es todo en la medida de que la demanda no hubiera sido notificada. En el marco del proceso ejecutivo, esta regla del 331, mientras la demanda o la pretensión ejecutiva, en este caso, no fuere sido objeto de libramiento de mandamiento de intimación de pago, o sea, no hubiera tomado todavía conocimiento y hubiera sido noticiado el ejecutado, cumple lo mismo. Pero ¿qué pasa? Esto va más allá, porque incluso puede pasar que hay dos supuestos que se puede ampliar la demanda ejecutiva. Uno es con anterior a la sentencia de trance remate y otro es con posterioridad. Ya fíjense que ya estamos frente al supuesto en el cual el ejecutado ya fue intimado de pago, o sea, ya tomó conocimiento efectivo de la pretensión ejecutiva que está enarbolada en su contra o promovida en su contra. El 331 era para que yo les decía que se aplica tanto al proceso ejecutivo como al proceso de conocimiento, cuando aún la otra parte no está noticiada, no está notificada. Pero acá, en el marco del proceso ejecutivo, se posibilita hacer ampliación de la ejecución aún después de realizada la intimación de pago, embargo y citación para poner excepciones, y aún incluso va más.
Porque la normativa procedimental también habilita a ampliar la ejecución aún después de dictada la sentencia de tránsito. Pero vamos a ver cuándo. Bien. Si ya se hizo la intimación de pago, pero aún no se dictó la sentencia de trance y remate, acá, ¿qué pasa? Primero, para que esta posibilidad sea viable, no es para cualquiera. O sea, yo tengo, por ejemplo, a mí me firmó diversos pagarés, pero que no están referidos, o si bien están referidos a la misma obligación, no surge del título ni de ningún otro documento que se acompañe con él que se refieren a la misma obligación. Si yo ejecuto un pagaré, ¿bien? Y lo presento porque es un pagaré vencido, y los otros no lo ejecuté porque todavía no había operado la fecha de pago, o sea, no estaban, los pagarés no estaban vencidos, no puedo venir después e incorporarlos en ese mismo proceso y pretender ampliar la ejecución. Lo que voy a tener que hacer es promover un proceso judicial ejecutivo aparte e independiente. Pero ¿qué pasa? En aquellos donde son obligaciones de vencimiento periódico, como por ejemplo los alquileres o las expensas, o cuando se trata de cuotas de una misma obligación, siempre y cuando surjan del mismo título, ahí es posible llevar a cabo la ampliación de la ejecución. Y una cosa va a ocurrir si es con anterioridad al dictado de la sentencia de trance y remate, y otra cosa va a ocurrir si es con posterioridad. Son los supuestos previstos y contemplados en el artículo 538 y 539 de la manda procedimiento. Si es con anterioridad al dictado de la sentencia de trance y remate, y se trata de vencimiento periódico de nuevos plazos referidos a la misma obligación, llámese, como yo le digo, al mismo contrato de alquiler, o un juicio de ejecución de expensas, o un contrato en el cual se estableció la vía ejecutiva, pero responden a cuotas de la misma obligación, en ese caso se va a ampliar la ejecución y se va a pedir o se va a dar un traslado al deudor para que manifieste lo que considere, incluso o ponga excepciones respecto de esos nuevos periodos que uno pretende incorporar y reclamar. Ese nuevo traslado que se le va a dar, en cierta medida, el Código de Provincia no dice nada, sí lo viene a regular el 540 del CPC, que dice que lo que debe hacerse en este caso es cumplirse con una nueva intimación de pago. ¿Bien? 1. Ampliar la ejecución por esos nuevos periodos o cuotas nuevamente vencidas, y se le va a hacer una nueva intimación conforme al 540 que dice el Código de Nación, o un nuevo traslado de intimación conforme a la manda procedimental provincial, pero el mecanismo es lo mismo, a efectos de que el demandado pueda ejercitar y oponer excepciones respecto a esos nuevos periodos que se le pretenden enrostrar como adeudados y que se pretende engrosar el monto reclamado. Eso se le va, pero guay, que acá el ejecutado va a poder oponer excepciones, sí va a poder exponer excepciones. ¿Con respecto a qué? Pero con respecto a estos nuevos periodos, con respecto a los nuevos periodos que se le pretendieron incorporar, con respecto a los originarios, o sea, a los anteriores, que ya fue los que fueron incluidos en el escrito de inicio, ahí no va a poder decir nada, porque ya operó el principio de preclusión. ¿Bien? Respecto a eso no va a poder decir absolutamente nada. Solo va a poder impugnar, o sea, todo lo que son del título originario no puede decir nada. Respecto a estos nuevos periodos, sí. ¿Por qué? Porque para los del título originario tuvo la oportunidad de hacerlo a la hora de haber sido intimado de pago, en el momento que se libró el mandamiento de intimación de pago oportuno, como despacho inicial en el marco de un proceso ejecutivo. Con respecto a estos nuevos que se amplían, va a poder cuestionar, pero respecto a esto, no respecto a los anteriores. Eso es lo que les debe quedar bien en claro. No son admisibles ningún tipo de excepción que impugnen el título común originario. ¿Bien? ¿Eso les quedó claro, chicos? ¿Esa diferencia? Sí, Es perfecto. importante. Bien, bien. ¿Alguna duda respecto a ello? Solamente quiero aclarar que en nuestro código, en el 538, cuando habla de la ampliación anterior a la sentencia, no prevé la sustanciación.
Lo dije, José, eso. Sí, no quedó claro, pero y que el Que el Código de Nación... 540 de Nación lo decía en forma expresa y que si bien el Código de Procedimiento Provincial no lo establecía, se procede de la misma manera. No, pero no se intima en la ampliación anterior a la sentencia, no se corre traslado. Solamente está previsto el traslado en provincia para la ampliación posterior a la sentencia. Correcto. Sí, Y sí, que por eso el dije Código que de Nación, en la lo reforma que prevé expresamente lo incorpora, pero lo incorpora porque dijeron, en la al Ley momento de la 22434. reforma, que era un trámite irrenunciable, la intimación de pago, la citación a poner excepciones y la sentencia de trance y remate. Por eso en la Bien. modificación se previó para los dos casos la intimación de pago. Sí, por ahí lo dije con distintas palabras, pero si no capaz que no fue la manera Claro. más clara que. Pero eso Ujú. fue el alcance que quise darle. Perfecto. Bien, eso incluso también lo pueden confrontar, después van a ver sobre el tema de ampliación de la ejecución de las obligaciones en cuotas o de trato sucesivo, Eisner, que habla de los nuevos requisitos según la ley 22434, en la ley, que yo les voy a dar un trabajo que después el titular de la cátedra, el doctor Cerro, los va a incorporar para que ustedes lo tengan. Después vamos a ver la ampliación de la sentencia de trance y remate, la ampliación de la ejecución posterior a la sentencia de trance y remate, que es el supuesto previsto, reglado por el 539 del Código Procedimental. Acá, frente a la formal petición del acreedor de que se amplíe la sentencia de trance y remate, acá lo que se está pidiendo es la ampliación de la sentencia de trance y remate, se requiere al deudor a que demuestre documentalmente y en el plazo de 5 días el pago de esos nuevos periodos o cuotas que se le imputan como efectivamente adeudados. Acá hay posibilidad de plantear excepciones, y técnicamente no con ese nombre. Técnicamente no cabe plantear excepciones con ese nombre, pues la sentencia acá ya se dictó, pero eso no significa, ni está privado, el ejecutado del derecho de defensa respecto de esos periodos posteriores al dictado a la sentencia, y consecuentemente va a poder hacer todos los planteamientos que considere oportuno y de demostrar de que esos pagos, esos periodos nuevos no corresponden, la sentencia no se va a ordenar ampliar y va a ser desestimada esa pretendida ampliación formulada por el ejecutante. Caso contrario, se va a ordenar ampliar la sentencia de trance y remate a esos nuevos periodos ya vencidos. O sea, lo que se amplía es una sentencia que ya fueron dictadas. ¿Se dan cuenta, chicos? Acá se amplía una sentencia de trance y remate a nuevos plazos, a nuevos vencimientos de una misma obligación que operaron con posterioridad y se hacen extensiva esa sentencia a esos mismos plazos y a esos nuevos plazos o a esas nuevas obligaciones vencidas y que responden siempre y cuando, como le dije, a la misma obligación. ¿Está claro? Bien. Siguiendo el programa, para que no me vaya quedando nada, tenemos, dijimos, dimensión, ampliación de la demanda después de la sentencia, diligenciamiento de mandamiento, está perfecto, depositario. Después tenemos el tema de las costas. El artículo 537 del Código Procedimental establece que aunque el deudor pague en el mismo momento que se lo intima de pago, las costas siempre van a ser a su cargo. ¿Y por qué? Porque para que la pretensión ejecutiva de este tipo haya sido despachada en forma favorable, se tuvo que liberar un mandamiento de intimación de pago, y la obligación ya se encontraba vencida, o sea, el deudor ya se encontraba en mora, ya le estábamos frente a una obligación exigible que él pudo válidamente pagarla en la etapa o en el momento procesal que vencía esa obligación, es decir, en la esfera extrajudicial, y no lo hizo. Por ende, ello motivó a que el acreedor debiera recurrir al órgano jurisdiccional en resguardo para hacer efectiva su acreencia. De allí que cuando el ejecutado se allane en el mismo momento de requerimiento formal que le hace el oficial de justicia, ineludiblemente va a cargar con las costas causídicas, o sea, con las costas del proceso, va a tener que soportarlas igual. Por más que vaya y se lo intime de pago, y en ese mismo acto y pague, eso no va a ser un acto o una situación que lo exima o exonere
de soportar las costas del proceso. ¿Está claro? Porque ya estábamos frente a una obligación que había operado, era vencida, ya era exigible, ¿bien? Y consecuentemente el deudor ya estaba en estado de mora. Después tenemos que el tema de irrenunciabilidad de los trámites, dice el programa. Hay trámites que dentro del marco de un proceso ejecutivo son irrenunciables, ¿bien? Y ellos son 3, fundamentalmente. La intimación de pago es una, la citación para poner excepciones y la sentencia. Estos pasos nunca pueden ser dejados de lado. Incluso si en el contrato que vinculó a las partes se acordó la renuncia de alguno de ellos, dicha cláusula se va a tener por ningún valor. No va a tener valor alguno. ¿Por qué? Porque se vinculan con la vigencia del derecho de defensa en juicio. Contemplaron el artículo 18 de la Constitución Nacional y 15 de la Constitución Provincial. Bien. Entonces, sepan que estos trámites son irrenunciables en el marco del proceso ejecutivo. Después tenemos, una vez que, no es que vieron que dice mandamiento de intimación de pago, embargo y citación para poner excepciones. En realidad no es un mandamiento de citación para poner excepciones, sino que el mismo código dice que la intimación de pago va a importar la citación para que el ejecutado eventualmente se presente a poner excepciones en el marco de ese proceso. En ese caso, el oficial de justicia le va a dejar una copia del mandamiento, a la persona que lo atendió, que puede ser el deudor o otra persona del domicilio. Y como ya les dije, es una diligencia que se puede practicar el primer día con la persona que se encuentre. Acá, en el acto de intimación, de llevar a cabo la diligencia del mandamiento de intimación, no existe la obligación del aviso del 338, por lo tanto se va a hacer igual, y a partir de ahí se encuentran los 5 días hábiles para que el ejecutado pueda eventualmente, y si así lo considera oportuno, presentarse en el marco de ese proceso ejecutivo y excepcionar. Es decir, hacer uso de la facultad que le confiere una carga, no es una obligación, y oponer excepciones. Si no comparece a oponer excepciones, el juez debe dictar sentencia. Por un lado, va a dictar sentencia de trance y remate, ordenando llevar adelante la ejecución en todo y en parte, y a su vez le va a tener por constituido el domicilio en los estrados de juzgado. Vieron cómo era el 41 en el proceso ordinario, acá conforme lo reglado por el artículo 540. Esto último en la práctica implica la notificación automática de todas las resoluciones que dicta el juez. Es decir, todas aquellas notificaciones que corresponde ya efectuarle al deudor van a quedar notificadas a formas automáticas, al ejecutado van a quedar automáticamente notificadas en los estrados del juzgado. ¿Está claro? Bien. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene el accionado frente a una pretensión ejecutiva y después de que le es diligenciado en su domicilio el mandamiento de intimación de pago? Puede válidamente no comparecer, o sea, directamente ni se presenta, desoye el mandato judicial, el acto intimidatorio, y consecuentemente se va a dictar, se le va a tener por constituido el domicilio en los estrados del juzgado y se va a dictar sentencia. Otra de las posibilidades que puede tener el ejecutado, o que puede ejercitar, es comparecer y constituir domicilio. Es decir, simplemente se apersona, se presenta en sede jurisdiccional, constituye domicilio, de allí que todo el resto de las notificaciones van a seguir notificándose conforme corresponde a las notificaciones de código, y no ponen ningún tipo de excepciones. Y otra es que directamente se presenta, comparece, constituye domicilio y hace uso de la facultad que le establece el 542 o 543 y procede a poner excepciones a la pretensión ejecutiva. Bien, cualquier excepción o cualquiera de las excepciones que presente el ejecutado
cuestionando la viabilidad de la vía ejecutiva, de las mismas, se va a correr traslado a la parte actora por el plazo de 5 días. ¿Cómo se notifican el traslado de las excepciones? Una cosa es, se presenta al ejecutado, opone excepciones, y el juez da traslado al ejecutante para que responda a esas excepciones por el plazo de 5 días. Esa notificación se va a realizar Ministerio Legis. Espérenme un segundito. Que me está marcando, me está quedando sin batería. Bien, ahí está. Entonces, ¿qué va a hacer? Cabe resaltar que el juez va a ordenar correr traslado de las excepciones a la parte ejecutante, que se va a notificar, como les dije, por Ministerio de la Ley, salvo que la excepción opuesta fuere la de prescripción, en cuyo caso, por imperativo de lo arreglado por el 135, inciso 9 del Código Procedimental, esa resolución se notifica por cédula. ¿Está? Cabe resaltar que si viene 540 en el orden provincial o 542 en el orden nacional, que diciendo que no habiéndose opuesto excepciones dentro del plazo, el juez, sin otra sustanciación, pronunciará sentencia y remate, nada impide que, como les dije hoy, que en dicho acto el juez realice un nuevo examen del título y en forma oficiosa, esto es decir, aún sin petición alguna del ejecutante, que no hizo uso de su derecho de oponer excepciones, directamente deniegue la ejecución y la desestime. Si comprueba que el título traído a juicio no es de lo que la ley reputa como ejecutivo, o que resulta inhábil por no documentar una deuda dineraria, líquida y exigible, o porque alguno de los litigantes carece de legitimación procesal. Bien, o sea que le falta alguno de los presupuestos procesales. Fíjense hasta qué posibilidad le da al juez. Bien. Obviamente que la importancia que dice acá en el programa, o el tema del domicilio, que la intimación de pago, obviamente que la constitución de domicilio es de trascendental importancia, porque el deudor, ¿qué va a hacer? Si no, todas las notificaciones que corresponden efectuarla a él en el domicilio constituido van a quedar notificadas en los estrados del juzgado. Por eso resulta esencial y muy importante que no solo se apersone y oponga eventualmente excepciones y haga ese derecho de su facultad de ejercitar su derecho constitucional de defensa en juicio, sino que también constituya domicilio para que él pueda ser anoticiado por los mecanismos que están previstos en la norma procedimental mediante cédula de aquellos actos que corresponden ser notificados mediante cédula. Bien. Yo acá me gustaría por ahí llegar a explicarle el tema de las excepciones y las que están previstas en el código, y después para cada excepción en particular, por ahí desarrollársela en una próxima clase, porque no quiero quedar ni por la mitad y tampoco quiero llenarle mucho la cabeza sin que ustedes puedan llegar a entender el alcance de todo lo que vimos hasta acá, que es de trascendental importancia, y lo que viene obviamente también, pero no quiero cargarles demasiado cosas. Las excepciones. ¿Cuál es el plazo para ponerlas? Como yo les dije, el plazo para poner, una vez que se diligencia el mandamiento de intimación de pago, si empieza a correr el plazo para que el ejecutado oponga excepciones. El plazo para poner excepciones, como yo le dije, es de 5 días, de 5 días hábiles a partir de haber recibido la intimidación, que también rige la ampliación del plazo, igual que el proceso ordinario, en los términos del 158. Acá, todas las excepciones que el demandado quiera oponer como sustento de su posesión deben ser alegadas en el plazo mencionado, por escrito, al mismo tiempo, y con ellas se debe hacer toda la prueba. Acá fíjense que no es como en el proceso, por ejemplo, de conocimiento, que ustedes, en el proceso de conocimiento, por así decir, en el ordinario,
porque en el sumario, ustedes, tanto la demanda como la oposición de excepciones lo hacen en forma conjunta. En el ordinario, dentro de los primeros 10 días, para contestar la demanda, pueden oponer excepciones y hasta los 15 días contestar la demanda, o sea que pueden hacerlo por separado. Acá todas las excepciones que tengan, ustedes las tienen que hacer valer en el mismo acto, y oponerlas y plantearlas. Técnicamente, lo que deben saber ustedes, que en el marco de un proceso de ejecución no hay contestación técnica de demanda, sino lo que hay escrito de oposición de excepciones. Y todas se deben deducir por escrito, en el mismo acto, y también en ese mismo acto se debe ofrecer todas las pruebas de las cuales intenten valerse ustedes para sustentar esas excepciones planteadas. Bien. También, obviamente, en este lugar se debe plantear, si se tiene, es la defensa de prescripción. Se ha dicho que la prescripción debe oponerse en la misma presentación, en la primera presentación, en el juicio que se haga o que se intente hacer oponer. Ello debe ser interpretado en consonancia con el ordenamiento procesal vigente y el estadio en que se encuentran los autos donde puede pretender hacer valer. De manera tal que si la misma se ha dejado de ejercer en el estadio procesal correspondiente, la presentación posterior, aunque sea la primera que se haga y que se realice, resulte inoportuna. Por lo tanto, ustedes, la primera presentación que hagan en el marco de un proceso ejecutivo, si tienen que plantear la prescripción, la tienen que hacer valer en ese momento. Una de las cosas que requiere la normativa procedimental es que sea lo mayormente exacto en cuanto a la denominación de la defensa que ustedes oponen. ¿Bien? Sin perjuicio de que lo trascendental o importante es el planteo adecuado y completo de la defensa que ustedes realizan, ya que en virtud del principio iura novi curia, los jueces conocen el derecho, le va a dar el marco a la excepción, ustedes lo que tienen que decir que la excepción que plantean debe ser ineludiblemente de las que están previstas en la ley, porque si no le dan el nombre o le ponen cualquier otro nombre y es un desarrollo un poco por ahí desprolijo, va a motivar que se la rechacen por ahí, más allá de que ustedes tengan razón valedera en que pudiera tener acogimiento a esa excepción, así que sean muy prolijos en cuanto a ello, en cuanto al nomen iuris que empleen, o sea, en cuanto a la denominación que ustedes empleen y en cuanto al desarrollo de la defensa que hacen. Después, una vez que están cumplidos los 5 días de que se dirigió, bueno, bien, enumeración, ley 542. En cuanto a las excepciones que puede hacer valer el ejecutado, y después sí recién vamos a ver en la próxima clase cada una de las excepciones en particular, el 542 establece que las excepciones aquí enumeradas son las defensas que el ejecutado puede oponer a la pretensión del ejecutado, que serán tratadas por el juez de manera conjunta y resueltas en la sentencia del remate. ¿Cuáles tenemos? La de incompetencia, la de falta de personería, la de litispendencia, la de falsedad o inhabilidad de título, la prescripción, el pago documentado, que puede ser total o parcial, la compensación, la quita, espera, remisión, innovación, transacción, conciliación o compromiso, la cosa jugada y la excepción de nulidad. La excepción de nulidad no está prevista en el 542, sino que está prevista en el 543 y que después lo vamos a ver cuando lo desarrollemos. Acá, lo que sí deben, como les reitero, deben saber que no existe diferencia entre las defensas previas y las de fondo como se da en los juicios de conocimiento. Acá no se tolera un desdoblamiento de oposiciones. O sea, no hay que por un lado oposición de excepciones y por otro lado ensayo defensivo de fondo. Hay simplemente planteamiento de excepciones. No hay contestación de demanda. O sea, todas las excepciones que ustedes tienen que hacer o que tengan que hacer valer con el ejecutado, sea una, sean dos, sean tres, todas las excepciones que tengan que plantear, la deban ser en el mismo acto, por escrito, con el ofrecimiento de toda la prueba de la cual intenten valerse. A su vez, también deben saber que a través de alguna de las excepciones que están contempladas en el Código, la jurisprudencia ha aceptado canalizar otro tipo de defensas a través de la inhabilidad de título, haciendo invocación de la inhabilidad de título. Como por ejemplo,
la falta de legitimación activa, que bien que en el Código Procedimental la falta de legitimación activa o pasiva en el marco del proceso ejecutivo no está prevista como excepción. Bueno, esta se puede hacer valer invocando la excepción de inhabilidad de título, y a través de ella hacer valer la excepción de falta de legitimación activa en el ejecutante o pasiva en el ejecutado. El abuso de la tasa de interés, que generalmente es lo que se lo califica, es como una inhabilidad parcial, ¿bien? El abuso de la tasa de interés, entonces, a través de la inhabilidad de título se puede plantear como una excepción, y es una excepción, ¿por qué? Porque simplemente en ese caso se va a hacer lugar a esa excepción, pero el proceso va a continuar. O sea, no impide el progreso de la ejecución, sino que lo que va a hacer lugar a esa inhabilidad parcial es a la tasa de interés pactada en forma excesiva, o cuando también hay una desnaturalización del título, que se lo utiliza como cierto ropaje para encubrir una operación que requiere el cumplimiento de ciertas exigencias especiales. Por ejemplo, el pagaré de consumo. Ustedes pretenden llevar a cabo bajo un ropaje una ejecución común y en realidad están frente a un pagaré de consumo. Bueno, ahí lo que se puede plantear es la inhabilidad de título y hacer caer el proceso ejecutivo enarbolado en contra, porque no se cumplió con las pautas que establece la Ley de Defensa del Consumidor. Bien, a ver qué hora es, chicos. Bien, son y 20. Hasta acá, que por la última parte fue un poquito más rápido. ¿Cómo les quedó? ¿Claro todo? ¿Lo notaron algo muy, muy complejo? ¿Hay una parte que se les complicó más? Que saquen el micrófono alguno y que por ahí alguno que tenga voz fuerte y tenga ganas de hablar un poquito, explique algo de lo que considera al respecto. La última excepción que dijo de inhabilidad del título, ¿no está prevista en el Código de Provincia o cómo es al final? ¿Quién me está hablando? Acá, Dalma. Dalma, sí. ¿Perdón? La última excepción que explicó de inhabilidad del título, ¿no está prevista en el Código de Provincia? No, sí está prevista. Lo que yo quiero decir es que hay otras excepciones. La inhabilidad, está la incompetencia, la falsedad o la inhabilidad de título, todas esas están previstas en el Código de Provincia. Lo que pasa es que hay, y son las únicas admisibles. Ahora bien, hay otras excepciones que no están admitidas, como por ejemplo, que yo le digo, la falta de legitimación activa o pasiva, la falta de legitimación para obrar. ¿Bien? No está prevista en el 542. O sea, ¿qué es la falta de legitimación para obrar? ¿Se acuerdan cuando lo vimos en el marco del proceso de conocimiento? Es la posibilidad de ser titular de la relación jurídica sustancial, o sea, la posibilidad de ser efectivamente parte en el marco del proceso. Si bien no está prevista y reglada la falta de legitimación por obrar, a través de la inhabilidad de título se puede introducir este tipo de defensa. A eso me referí. La inhabilidad de título propiamente dicha y la de falsedad están previstas en forma expresa. ¿Está claro, Dalma? Sí, ahora sí, serían como una consecuencia de eso. O sea, entran dentro de la clasificación de inhabilidad, podría decirse. Sí, en realidad sí, más que se utiliza la inhabilidad para poderla articular, porque como es un número, digamos, número cerrado, sobre el cual no hay otra defensa que no se pueda oponer más allá de las previstas por el código, y es una enumeración de naturaleza taxativa, si yo no tengo una falta de legitimación para obrar, ¿cómo la puedo articular? No la tengo arreglada, no la puedo plantear. Entonces recurro a la inhabilidad de título y digo que el título es inhábil, y que, ¿por qué es inhábil? Porque no puedo ser sujeto de un reclamo en el cual no revisto el carácter de actor, no revisto el carácter demandado, o el actor no reviste el carácter de titular del crédito. O sea, no es titular de la relación jurídica sustancial. ¿Se explica? Sí, ahora sí, gracias. No, por favor. Yo tengo una duda, perdón, buen día. Sí. Acá, Franco. Franco, sí. Respecto de lo que es susceptible de embargo, ¿el salario es embargable? Y de ser así, ¿cuál es la limitación?
Y el salario es embargable hasta un porcentaje que establece la ley y en todo aquello lo que no supere generalmente el mínimo vital y móvil. Hay, digamos, depende de lo que uno y en qué tipo de relación de dependencia esté, si es empleado del Estado, si es en relación de dependencia particular, pero en principio lo embargable es hasta el importe que no supere el mínimo. Todo lo que es el mínimo vital y móvil resulta inembargable. Lo que supera eso puede ser embargado, generalmente hasta un 20% más o menos. Bien, perfecto. Entonces es embargable. Exactamente. ¿Alguno más, chicos? Pregunten, que es la oportunidad, Bueno, les quedó más o menos claro hasta acá, y después lo que vamos a hacer en la próxima clase, ya vamos a entrar a desarrollar cada una de las excepciones, el alcance que tiene, las condiciones de admisibilidad, cuál es lo que trae como consecuencia la resolución y el efecto que tiene. También vamos a ver la posibilidad de plantear la nulidad de la ejecución, que la prevista en el artículo 543. Y bueno, no sé si consideran alguna pregunta más. Si no, por hoy les doy por acotado, por terminado el tema. Bueno, chicos, que tengan muy buenas tardes. Cualquier cosita que necesiten, a su entera disposición. Y bueno, nada, todo lo que consideren hacer preguntas, este es el momento, o las veces que necesiten hacerlo bajo la fórmula que sea, lo hacen, ya sea con el titular o cualquiera del adjunto o de los ayudantes de cátedra. Para eso estamos, para prestar un servicio a ustedes, y no solo para que en esta forma también, que a veces es más complicado, por ahí que no es presencial, dar clases, sino a través de una computadora y todo, pero bueno, tenemos que ajustarnos un poco a estas nuevas épocas difíciles, en las cuales todos nos estamos, en cierta medida, protegiendo, porque no solo se protege uno, sino que protege al otro. Y bueno, nada, cualquier cosita a su disposición. Cuídense mucho, nos vemos la semana próxima. Gracias, profe. Gracias.